Mm. Imagina esta escena. Un hombre se baja de un tren de mercancías en East Orange, Nueva Jersey. A simple vista, pues, podría ser cualquiera, un vagabundo quizá, pero sus pensamientos son los de un rey. Ujú. Camina con una determinación casi febril hacia el laboratorio de Thomas A. Edison, con un único propósito en mente. No quiere trabajar para él, quiere asociarse con él. Que ya es empezar fuerte. Totalmente. Este hombre es Edwin C. Barnes, y su historia es el punto de partida perfecto para lo que vamos a analizar hoy. Absolutamente. Porque hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un libro que, bueno, ha marcado a generaciones. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y es fundamental entender de dónde sale esto, ¿eh? Claro, no es que Hill se sentara un día a inventarse una filosofía. Fue un encargo directo del magnate del acero, Andrew Carnegie, tras más de 20 años de investigación. Exacto, que no es poca cosa. Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, le soltó a Hill que existía una especie de secreto para el éxito y le dio una misión: estudiarlo en cientos de titanes de la época. Titanes de verdad. Hablamos de gente como Henry Ford, John D. Rockefeller, el propio Edison, Theodore Roosevelt. El objetivo era crear una fórmula que, en teoría, cualquiera pudiera aplicar. Y a eso vamos hoy, ¿no? A intentar meternos en la cabeza de esta gente y ver si de verdad hay un secreto o son principios que, aunque parezcan de sentido común, pues se nos escapan. Eso es. No se trata de magia, sino de entender cómo los pensamientos, cuando se les da la dirección y la intensidad correctas, pueden llegar a moldear la realidad. Vale, vamos a desgranar esto. La idea central, la viga maestra de todo el libro, es una frase que suena casi a eslogan. Los pensamientos son cosas. Y para entender qué significa de verdad, volvamos a Edwin C. Barnes. A ver. Como decía, se plantó allí sin conocer a Edison y sin un duro para el billete de tren. Años más tarde, el propio Edison recordaba ese primer encuentro y dijo algo alucinante. ¿Qué dijo? Había algo en la expresión de su rostro que transmitía la impresión de que estaba decidido a conseguir lo que buscaba. Y ojo, que ese es el detalle clave. Barnes no consiguió la sociedad en esa primera entrevista. Ni de lejos. Deseo agudo, que trascendía a todo lo demás. Una obsesión, vamos, en el buen sentido. Y para alimentar esa obsesión, hizo algo que el libro repite como un mantra. Quemó todas las pontes a su retaguardia. Es una metáfora brutal. Significa eliminar cualquier posibilidad de returada. No había plan B. No había bueno, si esto no sale, vuelvo a casa. Era eso o nada. Exacto. Y para entender el poder de esa mentalidad de no retirada, Hilda contrasta con otra historia, la de un hombre llamado R.U. Darby. Ah, la del oro. Esa misma. Durante la fiebre del oro, Darby y su tío encontraron un filón. Empezaron a sacar mineral, pero de repente, la veta desapareció. Se esfumó. Siguieron cavando, se frustraron y finalmente se rindieron. Vendieron toda la maquinaria a un chatarrero por 4 duros. El chatarrero, que debía ser más listo que ellos, antes de ponerse a picar, contrató un ingeniero. Buena jugada. El tipo hizo sus cálculos y determinó que no es que el filón hubiera desaparecido, es que había una falla geológica. La veta de oro continuaba intacta a solo 1 metro de donde Darby había dejado de cavar. A 1 metro. Es que es para no dormir. A 1 metro. El chatarrero se hizo millonario. Qué fuerte. Es el ejemplo perfecto del error más común: rendirse demasiado pronto. La lección que saca Hill es que el éxito, muy a menudo, está justamente a un paso más allá del punto en que la derrota nos ha alcanzado, justo cuando todo parece perdido. Ahí mismo. ¡Qué historia! Te deja pensando en cuántas veces nos hemos rendido justo antes de llegar. Es brutal. Pero lo más fascinante es cómo Darby transformó ese fracaso en su superpoder. ¿Qué hizo? Se dedicó a vender seguros de vida y se hizo una promesa. Paré a 1 metro del oro, pero jamás pararé porque un cliente me diga no. Se convirtió en un vendedor de élite, de los que facturaban más de $1 millón al año. O sea que aprendió la lección. Vaya si la aprendió. Y lo curioso es que esa persistencia se vio reforzada por otra vivencia. Un día, en el viejo molino de su tío, vio a una niña, la hija de un colono, enfrentarse a él. Su tío era un hombre rudo, de campo. Un tipo duro. Le gritó a la niña que qué quería. Ella, sin inmutarse, le pidió 50 centavos. Él le gritó que se fuera, pero ella no se movió. Se le quedó mirando fijamente con, y cito, grandes ojos fulgurantes de desafío. Increíble.
Y el tío, un hombretón, acostumbrado a mandar, se quedó tan descolocado ante la determinación de la cría que sin más metió la mano en el bolsillo y le dio el dinero. Flipante. Darby entendió algo profundo ese día. Un propósito definido, un deseo claro, le puede dar a una persona aparentemente débil un poder de convicción asombroso. Vale, deseo y persistencia. Lo tenemos. Pero me da la sensación de que falta algo. Puede ser el más cabezota del mundo, pero si en el fondo de tu ser no te crees de verdad que puedes conseguirlo, estás perdido. Totalmente. Conozco a mucha gente persistente que sigue dándose contra la misma pared. Parece que falta ese ingrediente, esa convicción interna de que es posible. Exacto. Y a ese ingrediente, a esa convicción absoluta, es a lo que Hill llama fe. Y aclara que no habla de algo místico o religioso, ¿eh? No, no. La describe como el químico chefe de la mente. Un estado mental que se puede inducir, que se puede entrenar deliberadamente. Y el método para entrenar esa fe es la autosugestión. Básicamente consiste en repetir afirmaciones a tu subconsciente hasta que las acepte como una verdad. El ejemplo más potente y personal que da en el libro es la historia de su propio hijo. Uf, esa historia es tremenda. Nació sin orejas, sin pabellón auditivo, y los médicos le dijeron a Hill que el niño sería sordo y mudo de por vida, una sentencia terrible. Pero Hill se negó a aceptarla. En lugar de tratarlo como a un discapacitado, empezó a implantarle una idea en la cabeza, que su defecto era en realidad una ventaja. ¿Un activo? Exacto, un activo, que le haría buscar formas diferentes de comunicarse y le haría más fuerte. Le contaba cuentos cada noche diseñados para construir esa autoconfianza. La historia es increíble. Con 7 años, el niño se escapó de casa, le pidió prestados 6 centavos a un zapatero, compró periódicos y se pasó la tarde vendiéndolos, reinvirtiendo el dinero y volviendo a vender. No me digas. Cuando sus padres lo encontraron, estaba dormido con 42 centavos de beneficio apretados en la mano. Para Hill, esa fue la prueba de que su método funcionaba. Su hijo no se veía como una víctima, se veía capaz. Y años más tarde, esa fe en sí mismo le llevó a descubrir un aparato auditivo que le permitió oír. Y lo más alucinante es que su primer impulso de pensamiento al oír fue crear un plan para que millones de personas sordas pudieran acceder a esa misma tecnología. Es una pasada. Y aquí está la clave que aterra un poco. Al subconsciente le da igual lo que le metas. Traduce el miedo en realidad con la misma eficacia que la fe o el coraje. Por eso es una batalla constante por controlar qué pensamientos dominan tu mente. O, como dice ese poema que cita el libro, el hombre que vence es el hombre que piensa que puede vencer. Al final, todo empieza ahí. Bien, mentalidad trabajada, deseo, fe, persistencia. Pero, con eso solo no se pagan las facturas. ¿Cómo se convierte toda esta filosofía en algo tangible, en dinero, en un negocio, en lo que sea? Ahí es donde entran las herramientas prácticas. El libro destaca 2, conocimiento especializado y planificación organizada. Y sobre el conocimiento hace una puntualización que me parece genial. Sí, desmonta por completo el dicho de el conocimiento es poder. Hill insiste en que eso no es verdad. No lo es. El conocimiento es solo poder potencial. Se convierte en poder real solo cuando lo organizas en un plan de acción y lo diriges a un objetivo concreto. Si no, solo es información acumulada. El ejemplo que usa es el de Henry Ford, que apenas tenía estudios. Durante un juicio, un abogado intentó ridiculizarlo, haciéndole preguntas de cultura general para demostrar su ignorancia. Y Ford, ya harto, señaló una fila de botones en su mesa y le dijo al abogado: «Mire, si quisiera responder a su estúpida pregunta, apretaría un botón y tendría aquí a un experto que podría darme la respuesta. Toma ya». ¿Puede decirme por qué debería llenarme la cabeza con conocimientos generales cuando puedo rodearme de gente que sabe mucho más que yo de cada tema específico? Su poder no era saberlo todo, era saber organizar el conocimiento de los demás. La anécdota es buenísima, pero me pregunto si hoy en día un líder podría permitirse esa ignorancia. Con la cantidad de información que manejamos, nos espera que un CEO, por ejemplo, sepa de todo un poco en lugar de depender exclusivamente de sus expertos. Es una buena pregunta. Yo creo que el principio sigue siendo válido, pero el contexto ha cambiado. Hoy no se trata de ignorar, sino de saber filtrar. Claro. Un buen líder no necesita saber programar, pero debe entender qué es la inteligencia artificial. No necesita ser un experto en marketing digital, pero debe entender cómo funciona.
La habilidad de Ford hoy sería la de saber qué preguntas hacer y a quién, y cómo sintetizar las respuestas de esos expertos en una visión unificada. Como ser un gran director de orquesta. Justo, un director de orquesta. Me gusta la analogía. Y eso conecta directamente con una de las ideas más famosas del libro y para mí una de las que suenan un poco etéreas. La mente superior o mastermind. Sí, suena un poco esotérico, es verdad, pero si lo desmenuzas es muy práctico. Hill lo define como una alianza de dos o más mentes que trabajan en perfecta armonía. Vale. Tiene una parte económica obvia. Rodearte de consejeros y colaboradores inteligentes te hace mejor. Pero él defiende que también hay una parte psíquica, que cuando varias mentes se sincronizan con un objetivo común, crean una tercera mente invisible, una sinergia que multiplica la energía y la creatividad del grupo. A ver, la parte de rodearse de gente lista la entiendo, pero eso de crear una tercera mente, ¿cómo funciona en la práctica? Pues es fascinante ver cómo este concepto de 1937 ha evolucionado. Hoy no hablamos solo de juntas directivas. Una mente superior puede ser tu grupo de WhatsApp con otros 3 emprendedores con los que compartes penas y alegrías. Claro, puede ser una comunidad de Slack de programadores resolviendo un problema, o incluso la inteligencia colectiva que se forma en Twitter para analizar un evento en tiempo real. El principio es el mismo, la sinergia mental. 1 más 1 no son 2, son 3. Vale, visto así tiene más sentido. Y el ejemplo definitivo que pone el libro es la creación de la United Steel Corporation. A principios del siglo XX, el financiero J. P. Morgan quería unificar la industria del acero, pero le faltaba la joya de la corona, el imperio de Andrew Carnegie. La cosa estaba bloqueada, hasta que un hombre llamado Charles M. Schwab, que trabajaba para Carnegie, dio un discurso en una cena con toda la élite financiera de Nueva York, Morgan incluido. Schwab no habló de cifras ni de balances. Pintó una visión. Describió cómo sería una industria del acero unificada, ultraeficiente, y con unos beneficios inimaginables. Morgan se quedó flipando, claro. Se reunió con Schwab esa misma noche. Y aquí está la clave. Schwab no solo tenía una visión, llevaba en el bolsillo un plan detallado, con cifras precisas, de cómo fusionar todas las empresas relevantes bajo un único mando. Morgan le hizo la pregunta del millón. ¿Cree que puede convencer a Carnegie para que venda? Schwab fue, negoció y lo consiguió por unos $400 millones de la época. Una barbaridad. Una locura de dinero. Y aquí viene la magia de la idea bien planificada. La simple transacción de organizar esos activos bajo el nuevo plan de Schwab generó un beneficio estimado de $600 millones. 600. Increíble. Básicamente, el tipo dio una charla en una cena y esa idea generó una de las mayores fortunas de la historia. No está mal como bonus por una buena presentación, ¿eh? No está nada mal. Vale, parece que tenemos la receta completa. Deseo, fe, persistencia, conocimiento, un buen plan y un grupo de gente brillante. Pero entonces, ¿por qué no somos todos millonarios? Tiene que haber un saboteador en alguna parte. Y lo hay. Pero según Hill, el saboteador casi nunca está fuera. Está dentro. Dentro. Él lo llama los 6 fantasmas del miedo. Miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Son estos fantasmas los que boicotean nuestros mejores planes. Y el libro se centra en uno que es casi universal y paralizante. El miedo a la crítica. El miedo al qué dirán. Es tremendo cómo nos frena. Uf, total. Destruye la iniciativa, nos vuelve cobardes. Lo vemos en gente que deja que su familia arruine sus planes de vida por no disgustarles, en el miedo a montar un negocio por si fracasa y se ríen de ti. O en la moda. O incluso en algo tan tonto como la moda, que se basa en nuestro miedo a quedarnos atrás. Totalmente. Y el antídoto para todos estos miedos es sorprendentemente simple y a la vez increíblemente difícil. La decisión. La decisión. El libro es tajante en esto. La indecisión es la semilla del miedo. La indecisión se cristaliza en la duda, y la duda y la indecisión juntas se convierten en miedo. Su análisis de miles de personas exitosas reveló un hábito común. Toman decisiones rápidamente y las cambian lentamente. Si es que las cambian. Exacto. La gente que fracasa hace justo lo contrario. Tardan una eternidad en decidir y cambian de opinión a la primera dificultad.
El ejemplo histórico que usa para esto es potentísimo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Nació de una mente superior, de un grupo de tíos como Samuel Adams o John Hancock que se enfrentaban a la amenaza real de ser juzgados por traición Y colgados. y colgados. Pero los 56 firmantes tomaron una decisión. Y en el momento en que pusieron su firma en ese papel, se acabó la duda. Exacto. En el momento en que firmaron, quemaron sus puentes. No había vuelta atrás. Era la victoria o la horca. Y esa certeza, esa eliminación total de la indecisión, es una fuerza imparable. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central, todo empieza con una idea, pero esa idea no vale nada sin un deseo ardiente que no acepte un no por respuesta. A eso le sumas una persistencia que ve la derrota como lo que es, un evento temporal, no una condena, y una fe inquebrantable en tu plan y en ti misma, que se puede entrenar. Y para llevarlo a la práctica, una planificación organizada que use el conocimiento de otros y, si es posible, se potencie con el poder de una mente superior. Al final de lo que va el libro no es de suerte, sino de aplicar estos principios. El mayor obstáculo que encontramos es nuestra propia mente, dominada por esos fantasmas del miedo que se alimentan de nuestra indecisión. La clave es, por tanto, tomar el control de nuestros pensamientos. El libro da una lista de más de 30 causas del fracaso, pero hay una que destaca, un pasatiempo que según él es casi universal: el hábito de crear alibis, las excusas. Excusas perfectas para justificar por qué no hemos logrado algo. Y el autor dice que la gente es experta en construir estas excusas, estos alibis, de una forma tan lógica y convincente que llegan a creérselas ellos mismos. Y eso me deja con una reflexión final para quien nos escucha. A ver. De todas las barreras que existen, de todos los miedos y obstáculos, ¿cuál es esa excusa a medida, esa historia perfecta que nos contamos para no ir a por lo que de verdad queremos? Y sobre todo, ¿qué pasaría si por un solo día decidiéramos no creerla?